Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Los que no estáis suscritos, os agradezco mucho que os suscribáis, porque así me ayudáis a progresar el canal. Muchas gracias también por los likes. Si os gustan los vídeos, lo dejáis. Muy agradecida por ello. Y los comentarios que dejéis siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre Julián López, el Juli, un gran torero que hizo su despedida este día 1 de octubre, este domingo, en la Maestranza de Sevilla, lidiando en la ganadería predilecta de él, que es la García Grande. El Juli, cumplidos los 16 años, la edad legal para hacerlo, para ponerse delante de un toro, Julián López tomaba la alternativa en Nimes, pero ya antes había llamado la atención de todos porque, como novillero era uno de los mejores novilleros que había en la época. Se veía un chico inteligente que sabía lidiar muy bien al toro, sabía, cómo hacer con el toro y, y en México era su lugar de operaciones favorito, era el lugar donde él toreaba con más soltura, con más ganas, con más aplausos. Él toreó 77 novilladas con hitos como el indulto de Feligrés en la mismísima y abarrotada Plaza de México. Es decir, era un torero y un novillero que bueno, que era aplaudido allí por donde iba y, como ya dije, uno de los países que más le aplaudían al Juli era México. 25 años han pasado de todo esto y dio un paso como matador de toros y lleva una trayectoria en los ruedos, pues, espectacular. 1852 corridas, que se dice pronto, 4000 toros, que son muchos toros, lo que le dan una categoría y una experiencia que muy pocos toreros tienen. Y lleva el reconocimiento, pues, como una de las mayores figuras del toreo en España actualmente. Pero dice adiós en este 1 de octubre, no se sabe si definitivamente, porque ya los toreros a veces se retiran pero vuelven, o sea, lo definitivo, definitivo nunca es exactamente definitivo, no se puede decir nada porque suelen ir y volver. Los toreros es una profesión en la que suelen volver el gusanillo les pica y suelen volver a la plaza antes o después. Pero bueno, él en principio se retira en este 1 de octubre. Em, Dejando el interrogante si es definitivo o no, pero lo hace. Em, ¿Por qué? Porque, bueno, él apetece retirarse a una edad de 40 años, que es una edad de joven, pero que él quiere disfrutar de su familia, quiere disfrutar de su estatus social, que él consiguió con mucho esfuerzo en el mundo del toreo. Em, y bueno, en principio el torero se retira, pero un torero siempre es torero. Entonces, lo vamos a dejar entre comillas porque, como ya dije, y me repito, no se sabe. La maestranza, él es madrileño, todos sabemos que él es madrileño, que el Juli es madrileño de nacimiento, pero él ha escogido a la maestranza para su última corrida, para despedirse. A pesar de haber ya se despedido un poco en las ventas, las tardes anteriores. El Juli le costó muchos toros ganarse el corazón de la afición madrileña. Se lo pusieron muy difícil, eh, y la primera vez que salió por la puerta de las ventas, la puerta fue en el 2007, y ahora en esta última despedida, fue una segunda puerta grande, pero con muy costosa. Y también fue como novillero, también se salió por la puerta grande de las ventas, pero
Su plaza preferida es la donde él triunfó y donde ahí lo cogieron como un sevillano, como un torero sevillano, fue en La Maestranza. En La Maestranza adoran al Juli, le hicieron todas las ovaciones posibles siempre al Juli, y siempre fue un amor recíproco entre la plaza, de La Maestranza y el Juli. Se dice pronto, pero él consiguió 7 puertas del Príncipe, que explica que él eligiera La Maestranza, porque el salir 7 veces por la puerta del Príncipe en Sevilla, eso es lo más grande para un torero. Y hoy bajo el sol este del veranillo de San Miguel que tenemos de octubre, em, la maestranza estaba llena para la despedida del Juli, no faltaba nadie. Se pusieron en pie los asistentes muchísimas veces, recibieron al Julio con grandes aplausos y lo despidieron con grandes aplausos, tanto antes del paseillo como después del paseillo, acompañado por 2 grandes toreros, Sebastián Castellá y Daniel Luque. Fue ovacionado con mucho clamor por el público, y él estaba emocionado con mucha gratitud y reconocimiento. Es decir, el torero muy agradecido por ese gran reconocimiento que siempre le tuvieron los sevillanos. Y por eso estaba ahí rodeado de todos los suyos, se suele decir. No muy bueno fue el primer toro de la tarde, no salió todo lo bueno mm, que se podía esperar de la ganadería de Garcigrande, que es la preferida, como ya dije, del torero, pero él hizo lo que pudo y bueno, acabó matando el toro, que no fue, bueno, que no fue una de las faenas más importantes, desde luego, del Juli. Y porque lo tuvo que hacer, no murió el toro con la estocada, sino con el descabello. El último toro de la tarde, que toreó el Juli, se llamaba Saleroso, y todas las esperanzas estaban puestas en este toro para que el Juli triunfara en su última tarde. Y el maestro se fue a la puerta de Chisqueros a recibirlo, entre la sorpresa y la admiración de todos los que estaban en la plaza. La larga cambiada resultó perfecta, y con el Juli ya de pie y en los medios llegaron Verónicas y una media templadísimas. El público se puso en pie y la música sonaba con pasodobles, y él hizo quites por chicuelinas y preciosa media Verónica de remate. Es decir, lo bordó el último toro. Eh, el público dio ovaciones continuamente, pero tanto cuando brindó en los toros, son- sonaron los suspiros de España y las lágrimas caían de las mejillas de Juli. El Juli hizo todo lo bueno que demostró ser en este último toro. Y guste más o guste menos el toreo del Juli, él, es un gran maestro de la tauromaquia, siempre tuvo un compromiso con el toreo, y hay que reconocerlo, que lleva un cuarto de siglo toreando, por algo será. Cortó en esta última tarde una oreja, una sola oreja, no pudo hacer nada más, pero la maestranza se volcó igual con el Juli. Lo reconoció todo el mundo como el gran maestro que es. Y sobre todo, allí en la maestranza y también fuera de la maestranza, porque él recorrió muchas plazas de España, siempre con muchos triunfos, y sobre todo el reconocimiento, aunque actualmente no se toree, en la Monumental de Barcelona, que,
le tuvo 19 puertas grandes en esta plaza de Barcelona, actualmente cerrada. Por tanto, el Juli es ovacionado en todas las plazas de España por el buen toreo que hacía y que hoy se retira con el gran reconocimiento del gran maestro que es. Como ya dije, compartió cartel con Sebastián Castella, que le brindó el toro, lo mismo hizo el Daniel Luque, y le brindaron los dos el toro al Juli, como buenos compañeros que son. Lo hicieron bastante bien, y el Juli hizo por última vez el último paseillo a la inversa, salió de la maestranza y del toreo en trovaciones, pero con la discreción de los que son grandes de verdad. Es decir, el Juli, aparte de buen torero, como persona es súper discreto y sale y entra de la maestranza con la discreción que siempre tuvo. Había multitud de rostros conocidos que quisieron aplaudir la última tarde del Juli, como Cayetana Rivera y su novio, Manuel Vega, que llegaron a la plaza de toros de la maestranza de la mano. Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, que son muy aficionados a los toros y alabaron la intachable trayectoria del torero, Niña Pastori, que lo alabó también como amigo maravilloso, como artista y como torero. Y todos, José Mari Manzanares, Rocío Escalona, su mujer, Juan José Padilla y su mujer, Lidia Cabello, la mujer de Fernando Fernández Tapias, Nuria González, que no se pierde una corrida, César Cadaval, el de los hermanos de los Morancos, alabando también las faenas, lo que le debía el torero, lo que le debían al torero, porque les hizo pasar muchas tardes de gloria. Y Juan Antonio Ruiz Espartaco, que es una leyenda viva del toreo, que ha apoyado en todo momento a Juli y por cortarse la coleta a los 40 años. Él lo ha querido así, como lo dice Espartaco, dice: "Él lo ha querido así y lo que hay que hacer es felicitarlo, mandarle un abrazo muy fuerte y que Dios le ayude mucho hoy", comentaba a la entrada de la plaza. No sé, como ya dije, no se puede asegurar que sea una despedida definitiva, pero esperemos que el Juli disfrute ahora de su vida junto a su familia, con sus 3 hijos, con su mujer y sus 3 hijos. Y hasta aquí este vídeo, y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.